Aquí nada más les muestro una figura de un artículo que anduve checando. También es muy popular, que habla acerca de... Es un estudio de las cartas de Ignacio, un poco largo, pero aquí me interesa solamente, para resumir, esta figura que a nuestro poder hasta el día de hoy, ya hablando de su obra, es que tenemos tres colecciones de las cartas de Ignacio. La colección que llamamos la larga, una mediana y una corta. La larga comprende todas estas cartas. Aquí lo menciona. Son 14, ¿no? Dice los magnesios, a los tralianos, filadelfos, a los de Esmirna, una carta a Policarpo, a los efesios, a los romanos, una de María de Casabolos a Ignacio y una de Ignacio a María de Casabolos. La respuesta de Ignacio a María. Tenemos una carta a los tarcenses, a los filipenses, a los antioquenos y una a un diácono llamado Herón. Eso también le llaman recensión. Es decir, esa colección o las colecciones que tenemos de Ignacio les llaman recensiones. Por eso se dice aquí recensión larga, recensión corta o recensión media. Ahora bien, de todas estas 14 que comprenderían la recensión larga, la recensión media, que es otra colección que también se tiene de Ignacio, son estas, las 7. Que esta es la recensión media es la que es considerada la auténtica de Ignacio. Aunque la verdad es que todas las 14 sí circulaban y se creía y pues se consideraban que eran de Ignacio. Pero ya después de que llega la reforma protestante y se meten los protestantes y meten mano y dicen, no, es que aquí esto no es de Ignacio, empiezan las dudas, siempre donde estén los protestantes siempre va a haber dudas. ¿Sí? ¿No? Ya ven que los unicitarios dicen, no, es que el versículo donde manda a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es espurio. Fue agregado por la Iglesia Católica después. Y van a encontrarse gente supuestamente estudiada que dice esas cosas, ¿no? Que primera de Juan 5:7, la coma juánica, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue un agregado de la iglesia o de los trinitarios. Estaba ahí leyendo hoy en la mañana un protestante que decía que no sé qué estudiosos decían que de ahí donde dice a Pedro el te daré las llaves, que es un agregado de la iglesia. O sea, en ese caso, pues lo que no me convenga oír de la Biblia, digo que es un agregado. Y solitos se refutan, ¿no? Porque si de eso se trata, entonces ya no confías en la Biblia. ¿Qué tal si lo demás es falso? ¿No? Todo es agregado, de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Pero bueno, siempre es así con los protestantes, cuando están ahí metidos por no seguir tradición. Entonces, pues se ponen a estudiar modernamente y no echan a ver o no se fijan en la tradición lo que creen los primeros cristianos, les importa nada más lo que creen modernamente. Y pues como estamos tan distanciados en tiempo y en distancia de, perdón, espacio y en tiempo, pues te parecen muchas cosas falsas, ¿no? Pues bueno, eso te va a parecer siempre que estés desconectado de la historia. Pero bueno, entonces hay otra colección de cartas de supuestamente que son de Ignacio, pero ahí sí los académicos han llegado a la conclusión de que sí son falsas, que es lo más probable que sean espurias porque datan del siglo XII. Eso le llaman Corpus Ignatianum. Y supuestamente esa colección eh, comprende una carta de Ignacio a Juan, el evangelista, y son dos cartas, es la primera y la segunda. Carta de Ignacio a Juan el Evangelista y supuestamente hay una carta de Ignacio que escribe a la Virgen María y una carta en respuesta de la Virgen María Ignacio de Antioquía. Pero les digo que estas cartas, pues se ha concluido que son espurias, ¿no? Que no tienen uh, mayor importancia respecto a las otras. Y la otra cuestión también, la diferencia entre la recensión media, corta y larga, es que la larga tiene más texto y las otras están más resumidas. Incluso la recensión corta es todavía más resumida que todas las demás, pero es la más antigua. Entonces, puede parecer un poco eh, confuso esto porque uno esperaría que la recensión corta, si es la más antigua, debe ser la más completa, pero no está más resumida. Y eso es muy probable que ocurra porque en la antigüedad recopiar textos y era algo caro, era algo costoso hacer escritos, ¿no? No existía la imprenta como ahora. Y entonces es muy probable que las comunidades resumieran las cartas, ¿no? Pero para transmitir lo más importante. Entonces, por eso es que la recensión corta tiene menos texto incluso que la media. Eh, la recensión corta nada más son estas tres cartas las que hay, ¿no? Entonces, vamos a nosotros ver la recensión media, que son estas. Vamos a ver la carta primero a los Efesios hoy. Vamos a ver después la carta a Policarpo, la carta de los de Esmirna, a los romanos, a los filadelfos, a los tracianos y a los magnesios. Miren, yo siempre he insistido en que estudiemos estas cosas porque en la iglesia nunca nos lo enseñan ni en la catequesis ni nada y no tienen idea muchos católicos de toda la riqueza que tenemos en historia y en testimonios para respaldar nuestras creencias. Pero lo vamos a ir viendo con calma.
casi que verso por verso vamos a ver y a reflexionar con el Evangelio y con la Biblia. Y vamos a aprender también mucho de Biblia gracias a Ignacio y a los demás padres apostólicos. Para que vean que ellos no tenían, no era tan fácil tener una Biblia y dense cuenta cómo ellos tenían aquí, en su mente bien memorizada, ¿no? La enseñanza de los apóstoles y sin tener Biblia, fíjense, y ya memorizaban bien lo que decía, frases de muchos versículos que a nosotros al día de hoy nos cuestan y eso que ya tenemos una Biblia, hasta en nuestro teléfono la tenemos, ¿no? Fíjense que respecto a su muerte, ya leí este texto, no lo voy a leer otra vez, pero nada más quiero subrayar esas partes en rojo que dice que una tradición refiere, nos dice Eusebio de Cesarea, que Ignacio fue trasladado de Siria a la ciudad de Roma para ser pasto de fieras, es decir, iba a ser devorado, que estaba bajo vigilancia cuidadosísima de los guardianes y que estaba ya a punto de sufrir el martirio, ¿no? Mientras estaba ahí en su viaje rumbo a Roma. Dice que ahí en el verso 5 ahí del mismo capítulo, el 36 dice, y así fue que hallándose en Esmirna, lo subrayo porque es una parada donde ahí estuvo Ignacio, nada más lo voy a mencionar de rápido, dice que ahí escribió a tres iglesias, bueno, a cuatro iglesias, dice, escribió ahí a Éfeso, a Magnesia, a Trales y a la iglesia de Roma. Entonces, por eso tenemos, ¿no? La carta de Efesios, Magnesios, Tralianos y a los romanos. Y bueno, y ya saben, ¿no? Las exhortaciones que hacía. Y es bien interesante, miren, porque en la carta a los romanos dice una carta, dice, escribió también a la iglesia de Roma una carta en que va exponiendo su súplica de que no intercedan por él, no sea que lo priven del martirio. Es decir, él tenía intenciones de ser martirizado. Ignacio no les pedía auxilio, vengan por mí, sálvenme que me quieren matar. No, Ignacio les decía, no vengan, voy a morir, déjenme morir. Entonces podrán pensar, está loco, ¿no? Pero incluso Pablo escribe eso, que él desea estar con Cristo. Fíjense cómo el cristiano primitivo lo que hacía era desear la muerte por Cristo. No es como ahorita, ¿va? Que nos andamos escapando de que no nos, ni siquiera queremos que nos critiquen ni nos señalen porque somos cristianos católicos. Y fíjense cómo en ese tiempo hasta daban la vida. Que no te importe morir despedazado por leones, que te corten un brazo mientras sigues vivo. Entonces, y que eso lo hagas por Cristo, pues se necesita tener mucho amor, ¿no? Al obispado, al episcopado, al servicio, pues, de Dios, ¿no? Entonces, bueno, continúa diciendo que hicieron otra parada en esa misma travesía para el martirio de Ignacio. Dice que ya después de lejos de Esmirna fueron a Troade y ahí es donde escribe la carta a los Filadelfos, a Esmirna y a Policarpo, ¿vale? Entonces ahí ya completamos las siete cartas. Por eso se considera la recensión media de las siete cartas como la auténtica, porque Eusebio da testimonio de esas siete, o al menos son las que él conoció. Y bueno, también Eusebio nos dice que Ireneo conoce su martirio y lo dice porque Ireneo en un texto hace mención de esto, en una de sus homilías, me parece que es, y aquí pone la cita. Dice, como dijo uno de los nuestros, condenado a las fieras por su testimonio en favor de Dios, trigo soy de Dios y por los dientes de las fieras soy molido, para ser hallado como pan puro. ¿No? Esa es una frase que hace Ignacio en una de sus cartas, que dice que él es trigo y que va a ser molido por las fieras. Y al parecer él se deleita en eso, en morirse por Cristo. Él, pues seguramente tendrá miedo, pero pues como sabe que es por Cristo y le espera la vida eterna, si muere en martirio, yo creo por eso él desea el martirio, ¿no? Y dice Eusebio que también Policarpo hace mención de eso. Y miren, aquí hay otra cosa interesante. Dentro de esa misma carta que cita Eusebio, de Policarpo a los filipenses, pone aquí la cita. Dice, os exhorto pues a todos vosotros a obedecer y a ejercitar toda paciencia, la que vistes con vuestros ojos no solamente en los bienaventurados Ignacio, Rufo y menciona a otros, ¿no? Pero aquí menciona a Ignacio y les llama bienaventurados porque también sabe que están en gracia de Dios, ¿no? Y confían en eso. Dice, sino también en otros de los vuestros y en el mismo Pablo. Y fíjense, menciona a Pablo. Dice, y en los demás apóstoles, persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en la fe y en la justicia, y de que están ya en el lugar que les es debido junto al Señor con el que padecieron. Entonces, para los primeros cristianos, fíjense cómo era el martirio. Morirte por Jesús era un motivo de fiesta. Por eso celebramos a los santos el día de su muerte. Que para Ignacio le celebramos, o la iglesia estableció el 17 de octubre, que ya mero es. Ya mero, le celebramos a Ignacio, su entrega. Y qué mejor manera de honrarle que estudiar sus cartas, ¿no? En este mes. Y esta fue la introducción. Ahorita el poquito tiempo que queda vamos a ver, aunque sea el
primero y segundo capítulo de la carta a los Efesios de Ignacio. Vamos a ver qué les dijo, qué les enseñaba. Vamos a ver si les enseñaba cosas protestantes o les enseñaba doctrina católica. Y ahí vamos a ir viendo, atando cabos. Entonces, esta es la bibliografía que utilicé. Los padres apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, los padres apostólicos de este que se llama bueno, aquí no dice, pero se llama José Juan, creo. JJ Ayan se llama el autor. Y la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que también la anduve checando para ver que estas citas estén bien. Entonces son textos difíciles de conseguir. Bueno, estos de acá, los dos primeros, pero uno lo tengo en electrónico y otro está en una página, tú lo puedes ver. No puedes descargar, pero sí lo puedes leer. Entonces ahí cuando quieran se los paso si les interesa más estudiar de los padres apostólicos o los padres de la iglesia. También hay una obra muy famosa que sí es citada por todos los apologistas católicos, que es la de Quasten, o Johannes Quasten es el autor. Un sacerdote que hizo una recopilación de 5 volúmenes de los padres de la iglesia, y ahí van a aprender un montón de toda esta rama, ¿no? Que es muy bonita de la patrología. Yo conocí a un sacerdote que se dedicó, se especializó en eso, historia de la iglesia, y estudiaba patrología. ¿No? Yo le dije que a mí me gustaba mucho la patrología, y ahí tuvimos una charla interesante de los padres apostólicos, y él hizo su doctorado ahí en Roma, estudiando todo esto.